Buenas tardes, profesor. Hoy voy a hablar mi línea de tiempo, evolución 4. Antes que todo, voy a hablar de la construcción del ferrocarril. La construcción del ferrocarril fue un desempeño y un papel fundamental durante la construcción del Canal de Panamá a los principios del siglo XX, ya que se proporcionó una vía de transporte para los trabajadores y suministros necesarios. En aquel entonces, el viaje por tierra era más rápido y seguro que los peligrosos viajes por barco a través del istmo. A lo largo de los años, el ferrocarril ha sido modernizado y sigue siendo una importante vía de transporte para carga y pasajeros en la región. La construcción y operación del ferrocarril de Panamá han dejado una huella significativa en la historia y el desarrollo de Panamá. El incidente de la Tajada de Sandía fue un evento histórico que ocurrió en 1856 en los Estados Unidos, específicamente en el estado de Kansas. Este incidente fue uno de los muchos episodios violentos que tuvieron lugar durante la era de Blanding, Kansas, un periodo de conflicto político y territorial que se desencadenó por la lucha entre los entre los estados esclavistas y los estados libres sobre la expansión sobre la esclavitud hacia el oeste. El incidente se involucró a un hombre llamado Preston Brooks, que congresista de Carolina del Sur, defensor de la esclavitud, Charles Sumner, que es también senador de Massachusetts, y abolicionista Sumner había pronunciado un discurso en el Senado de Estados Unidos que se criticaba durante la esclavitud y a los patriarcados sobre la esclavitud en Kansas. La respuesta de este discurso, Brooks fue descendiente de esclavitud, pero primo de atacantes de Kansas decidió tomar las represalias. Ahí fue como pasó todo. La doctrina Monroe. La doctrina Monroe es una política exterior pronunciada por el presidente estadounidense en ese entonces, James Monroe, en su discurso ante el Congreso de 2 de diciembre de 1823. Esta doctrina se basó en 3 principios principales. No intervención, esa es la primera. No intervención. Los Estados Unidos se comprometieron en inferir en los asuntos internos en las naciones europeas e evitar involucrarse en los conflictos entre ellas. 2. No colonización. Se estableció que cualquier intento de colonización parte de las potencias europeas en América sería considerado como una amenaza a la paz y seguridad de Estados Unidos. Y la tercera, América para los americanos. En la doctrina Monroe afirmaba que en el continente americano debía ser considerado como una esfera de influencia inclusiva para las naciones americanas, y que cualquier intento de las potencias europeas es extender su control en América sería rechazado. La doctrina Monroe fue un componente clave para la política exterior de Estados Unidos durante el siglo XIX. Ha influido en la relación de Estados Unidos con América Latina y otras regiones del mundo. El destino del manifiesto o la doctrina del manifiesto fue una idea de la creencia que influyó en la expansión territorial de los Estados Unidos durante el siglo XIX. La frase del destino del manifiesto fue acuñada por primera vez en 1845 por el periodista John L. Sullivan, que expresa las creencias de que Estados Unidos tenía un destino de providencial de expandirse desde el Atlántico hasta el Pacífico. La idea se basaba en la creencia de la nación estadounidense que tenía la misión especial a una de la responsabilidad de llevar democracia, civilización y de cualquier progreso de las tierras del oeste del país.
el canal francés, o mejor dicho, el canal francés. ¿A qué se refiere esto? En 1880, la compañía francesa, llamada Compagnie Universelle du Canal Internet, liderada por el ingeniero diplomático, como todos conocemos, francés, Ferdinand de Lesseps, quien ya había sido exitoso por la construcción de Suez en Egipto. La construcción del canal comenzó en 1881, que se encontró a numerosos desafíos técnicos de salud, incluida la programación de enfermedades tropicales como la malaria y la fiebre amarilla, además del terreno montañoso y las condiciones climáticas adversas complicaron enormemente los esfuerzos de la construcción, disculpe, profe. Además, los desafíos técnicos, la compañía francesa también se enfrentó a dificultades financieras y corrupción y problemas que llevaron a la quiebra de la compañía en 1889, al caso de la construcción del canal francés. Como fallida de la empresa, los Estados Unidos tomaron la responsabilidad del proyecto y completaron la construcción del canal de Panamá, que finalmente inauguró en 1914. La Guerra de los Mil Días. La Guerra de los Mil Días tuvo un lugar en Colombia en 1899 y 1902, que fue un enfrentamiento sangriento que involucró varias facciones, tuvo graves consecuencias por el país. La guerra se desencadenó por la lucha entre dos partidos políticos colombianos, el Partido Liberal y el Partido Conservador, que estaban enfrentados para el poder de la distribución de recursos políticos y económicos. La situación tensión por la polarización de política llevó a un estallido de violento y masivo que extendió por todo el territorio colombiano. La Guerra de los Mil Días dejó un legado de división, de resentimiento sobre los partidos políticos que siguió afectando la estabilidad política del país de las décadas siguientes. Además, conflicto agregó que la situación de la sociedad mica de Colombia dejó la profunda cicatriz en la memoria colectiva del pueblo colombiano. La Paz de Wisconsin. El 21 de noviembre de 1902, la representante del gobierno de la Revolución Liberal al bordo del acorazado de Wisconsin, buque insignia de flota de Estados Unidos que tenía la fondeada en Panamá, que firmó un tratado oficialmente que se dio fin su conflicto, la separación de Panamá y Colombia, que ocurrió en 1903, el 3 de noviembre, cuando Panamá declaró la independencia de Colombia. Esta sección fue impulsada con el apoyo de Estados Unidos, que tenía interés estratégico en la construcción del Canal de Panamá. Después de su separación, Panamá convirtió en la nación independiente y firmó el tratado con Estados Unidos para la construcción posterior y control, que se inauguró en 1914. La invasión. La operación de Costa Justa fue la invasión militar de Estados Unidos a Panamá en diciembre de 1889, un objetivo de operación para derrocar el dictador panameño Manuel Antonio Noriega, quien había sido acusado por narcotráfico y violaciones a los derechos humanos. La operación causó controversia debido a la cantidad de bajas civiles, daños a la infraestructura de Panamá. Sin embargo, también resultó ser la restauración de la democracia en el país y sentó bases en la construcción del canal bajo la administración panameña. La caída de dictatoria. ¿Qué es eso? Todos se preguntan qué es eso. Disculpe, profe. La caída de dictatoria. ¿Qué es eso? Todos se preguntan qué es eso. Disculpe, profe. Disculpe, profe.
La caída de la dictadura a menudo marca un cambio significativo en la historia de un país, ya que abre camino en el establecimiento de un gobierno democrático o un nuevo sistema político. Durante este proceso puede surgir desafíos y tensiones, pero también puede ser un momento de esperanza y oportunidad para una sociedad que busca, que busca libertades, derechos humanos y representación política. Las primeras elecciones democráticas. Las primeras elecciones democráticas fueron en 1994. En 1994, estas elecciones marcaron un hito importante en la historia política del país, ya que fueron primeras elecciones presidenciales y legislativas que se realizaron después de la transición del régimen militar del gobierno democrático. Durante las elecciones, los ciudadanos panameños tuvieron la oportunidad de elegir su presidente y a los miembros de la Asamblea Nacional mediante la votación directa y secreta. Desde entonces, Panamá continúa celebrando las elecciones periódicas para elegir líderes y representantes, considerando el proceso democrático. Disculpe, profe. ¿Quién es Mireya Moscoso? ¿Quién fue la presidenta de Panamá del 1 de septiembre de 1999 y 2004. Fue la primera mujer de la historia de Panamá y de América Central en ser elegida como presidenta. Durante la presidenta Mireya Moscoso implementó diversas políticas y programas para mejorar la economía panameña. La economía panameña del país y fortalecer democracia. Y también trabajó en la promoción de proyectos infraestructura de programas sociales. Una de las decisiones más destacadas durante el mandato fue indulto concedido como exdictador panameño Manuel Antonio Noriega. Disculpe, profe. Quien había sido condenado por delitos cometidos durante su régimen. La presidenta Mireya Moscoso fue un periodo importante en la historia de Panamá, marcada a veces diversos ámbitos, aunque también enfrentó críticas y desafíos durante su gobierno. ¿Qué es el acuerdo TPA? O mejor dicho, el Tratado Promocional Comercial. Es un acuerdo comercial en Estados Unidos y Panamá que por el vigor del 31 de octubre de 2012 también es conocido como el Tratado Libre de Comercio entre Estados Unidos y Panamá. El objetivo principal del acuerdo de TPA es promover el comercio y la inversión entre ambos países, eliminando barreras arancalarias y no arancalarias, facilitando el flujo, bienes, servicios y promoviendo la protección de los derechos de la propiedad intelectual. Muchas gracias, profesor, y espero que le haya gustado mi trabajo. Muchas gracias.